Son muchos los casos de esas personas que a veces vienen buscándolo a uno, pidiéndole ayuda porque algo extraño está sucediendo en sus vidas. Y cuando digo algo extraño es que venían teniendo una experiencia de vida normal, pero de un momento a otro la vida se puso patas arriba. Y cuando uno empieza a esculcar la vida de esas personas que venían de pronto muy bien, aunque de pronto en la búsqueda también de algo, pero tomaron una mala decisión, termina uno cayendo en la cuenta con ellos que la cosa empezó a cambiar cuando abrieron puertas que no se debían abrir. Amigos, yo estoy convencido que en el mundo hay un espacio, un lugar, una realidad vedada. Es decir, que hay realidades ocultas y de pronto podría decir incluso que indescifrables, pero que nosotros no somos nadie para empezar a esculcar algunas cosas que de entrada sabemos no están bien, que de entrada sabemos que nos pueden chingletear y nos pueden contaminar. El sentido común nos va orientando y nos va diciendo que hay realidades donde usted y yo no podemos entrar. Por eso la Sagrada Escritura constantemente nos está insistiendo en la necesidad de andar a la luz del día. Uno no tiene por qué meterse en el plano ni en las dinámicas de la oscuridad de las tinieblas. Entonces yo he visto que la vida le cambió a una persona cuando personas buscando un bienestar que no entendieron que lo tenían que buscar en Dios, se fueron a buscarlo a otras partes. Amigos, déjenme, yo les digo una cosa y no lo digo ni siquiera por conveniencia, lo digo porque está en juego su felicidad. Jamás, jamás busque ayudas alternas. ¿Cómo voy a buscar yo algo pensando que Dios no me lo puede conceder? ¿Cómo me voy a ir yo para otro lado a abrirle mi vida a cualquiera y a exponerla a una cantidad de ataques y de cosas extrañas que pareciera que nunca más volvieran a desaparecer? Es que a mí me toca ver la gente llorar, y a mí me toca ver aquí la gente sufrir, y a mí me toca ver la gente que lo perdió todo cuando un día lo tuvieron todo, y a mí me toca ver la gente que logra establecer el día en el que la vida les cambió, y todo coincide el día en el que fueron a algún lugar que no era el lugar donde estaba Dios. Por eso yo les pido el favor que estén muy atentos, y estén muy atentos con sus hijos y estén muy atentos con sus nietos. Nosotros no podemos caer en la idolatría de ir a buscar en alguna parte lo que no se nos perdió. ¿Por qué uno se va para otra parte? Porque nuestra fe es muy pobre. Si nuestra fe fuera grande y robustecida, nosotros aprenderíamos a esperar en Dios. Pero nuestra fe es tan débil que nosotros vamos tocando puertas a ver por dónde se nos abre. Marcos nos va a contar la historia de un hombre endemoniado. Pero es particular porque este hombre vive en una región llamada Gerasa. Yo me ponía a pensar cuando escuchaba el Evangelio que todos nosotros podríamos tener un Gerasa personal, un lugar donde nos escapamos y que a veces se convierte en una realidad supremamente peligrosa.
Gerasa es el lugar más lejano, es el lugar donde yo me escapo, es el lugar donde yo me escondo, es el lugar donde yo me camuflo, es el lugar donde yo me margino. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona, y ustedes tienen que empezar a prestarle atención a eso, lo peor que le puede pasar a una persona es cuando empieza a aislarse. Porque es que el aislamiento no es solamente una iniciativa personal. El aislamiento es que ya algo viene pasando en el interior de esa persona y sucede como cuando una fiera coge a su presa. No se queda con él ahí, lo coge en su boca, se lo lleva para un rincón oscuro y allá empieza a despedazarlo. Y de la misma manera trabaja el demonio, coge a la persona, se la lleva a un lugar aparte y allá empieza a despedazarla. Por eso, queridos amigos, qué peligro la persona que por orgullo, por vanidad, por sensibilidad, por alguna cosa o en una depresión se empieza a encerrar, se empieza a aislar, se empieza a marginar. Allá el diablo empieza a hacer de las suyas hasta el punto, y recuerden cómo trabaja el diablo, coge a la persona y siempre la termina tirando por el suelo, hasta el punto de hacerle perder a la persona el sentido de la vida. Por eso, ¿qué es lo que viene después de una marginación? ¿Qué es lo que viene después del aislamiento? Viene el suicidio. La persona no es capaz con su vida y la persona, como ha estado separada de sus realidades, de las realidades que ama y de lo más importante, termina descubriendo que está sola y que este mundo no tiene sentido. El texto va a decir que aquel hombre, viendo de lejos a Jesús. A mí me llama la atención esa expresión, porque es que nosotros tenemos que pasar de ver a Jesús desde el palco a verlo en la arena. Y yo les he hablado muchas veces de la conversión. La conversión es eso, el momento en el cual yo entiendo que a Jesús yo no lo puedo seguir mirando desde el balcón de mi vida, a Jesús yo no lo puedo seguir mirando desde la orilla de mi vida. Yo me tengo que compenetrar más con Jesús, yo me tengo que meter más con Dios. Es que en este mundo tan revolcado y tan patas arriba no se admite que alguien tenga una experiencia de Dios a distancia. Por eso aquel hombre pareciera que en esa intuición natural entendiera que no es de lejos, que el diablo lo quería tener lejos, pero cuando ve a Jesús, en él hay una sed de sanación y de liberación. Viendo de lejos a Jesús, echa a correr y se postra ante él. Y aunque reconoce que lo atormenta, seguramente la sed de liberación lo lleva a estar ahí con Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos tendríamos que bajar del balcón de la vida, desde donde hemos venido mirando plácidamente a Jesús, para meternos un poquitico más en el asfalto y empezar a hacer camino de su mano? Jesús va a liberar a este hombre que está poseído no solamente por un espíritu. ¿Cómo te llamas? Y responde: somos legión, no soy uno, somos muchos en mí, son muchos en mí. Dice aquel hombre: somos legión. Y por eso una persona no debería bajar la guardia, por eso una persona no puede descuidar la Eucaristía. Porque has venido a atormentarnos, Jesús, Hijo de Dios. La persona que tiene Eucaristía adentro se convierte en un tormento para el mal. Pero si no volviste a comulgar, te conviertes en un centro de atracción, te conviertes en el epicentro de ataques del maligno. Le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca, pero nos dice el Evangelio que había allí una gran piara de cerdos. Habían unos 2000 marranos allá en esa comarca, y entonces Jesús permite que los espíritus se metan en los cerdos. Pero ¿qué pasa cuando los espíritus se meten en los cerdos? La gente que vivía allí decía:
este señor nos quitó los marranitos, que se vaya de aquí. Entonces eran más importantes los cerdos que la liberación de una persona. Y yo me pongo a pensar cuántas veces eso mismo pasa en mi vida. Es más importante mi trabajo que mi familia. Es más importante el negocio que estoy haciendo que ver a un hijo que se me está perdiendo en las drogas y que me está reclamando atención. Es más importante un negocio que tengo entre las manos que mi familia que viene deteriorada y mi esposa que me viene reclamando un poquito más de atención y de cuidados. Y entonces se sigue repitiendo el evangelio. Son más importantes los marranos que ver a una persona libre y feliz. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda a todos la gracia de no abrir puertas que no debemos abrir. Solamente el que padece eso sabe que un día pudo haber dicho no y dijo sí. Y cuando uno dice sí, ese día la vida que iba muy normal se convirtió en una tragedia. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos la gracia de tener la mirada solamente puesta en Él. Digan conmigo, amén.